Buenas tardes con todos. A ver, chicos, veo que están 6 personas, 6 estudiantes. Señor Cañar, Flores, Ana Luisa, Toscano, Yucha y Chango. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar el tema que les había dicho que vamos a ver hoy. Es justamente la parte de vistas. Para generar una vista, nosotros tenemos que tener determinado los... Una, ¿qué? A veces escriben que no les entiendo. A ver, y me distraen. Entonces vamos a ver lo que son vistas y planos de corte. Entonces, como les dije, los documentos están colgados en la plataforma. Entonces, vamos a revisar el documento que nos corresponde a este tema. Les comparto la pantalla para ver. Uy, está lentita. Les comparto la pantalla para irnos al tema de hoy. Sí, primero, a ver cómo vamos a manejar la clase hoy. Primero vamos a revisar lo que es la teoría, qué nos dice el código, qué nos dice la teoría y despuesito aplicamos. Y terminamos con un taller en clase para que ustedes suban a su carpeta Drive. Listo, entonces aquí unidad 1, listo. Unidad 2, sistemas de vistas. Ha sido cortita la unidad, pues una semana. Nos toca ver lo que es vistas auxiliares y planos de corte. Sí, entonces revisemos el documento que está aquí en la plataforma y planos de corte. Ya, voy a abrir también la norma de dibujo mecánico para con esas trabajar. Ay, Dios. No creo. Ya. Entonces, listo. Veamos que se cargue. Ay. Ya, vamos a revisar nuevamente. Los temas que vamos a ver hoy. Unidad 3. Conceptos, clasificación, representación de vistas auxiliares. Conceptos, clasificación, representación de cortes. Y planos de corte. Listo. Espero que ahí sí se abra. Ya. Nosotros en lo que es el código de dibujo técnico es uno de los principales temas, lo que es planos de corte, porque nos sirven básicamente para ver qué es lo que está pasando dentro de una figura. Entonces, los planos de corte nos detallan, nos permiten ver dentro de un cuerpo sólido, ¿sí? Cuando hacemos nosotros una vista de corte, nosotros podemos ver las partes internas. En una vista de corte,
nosotros adentro vamos a trazarlas en líneas sólidas, ¿sí? Líneas de arista. Ya no serían líneas ocultas porque estamos cortando y eso es lo que vemos, ¿sí? Entonces hay una partecita en la que la norma dice que no hay que acotar aristas ocultas. Entonces es muy importante, vamos hacia lo de allá. No hay que acotar aristas. Ay, Dios, siguen ingresando atrasados. Esperen. Ya. No hay que acotar cuando nosotros tenemos líneas ocultas, líneas entrecortadas. Para acotar en eso, nos vamos a otra vista o si no, generamos una vista de corte. ¿Sí? Los planos de corte están los tres planos principales que nosotros tenemos. Sí, ya. Si están conectados desde el celular y quieren contestar una llamada, a veces se entrecruzan los audios, de gana les vamos a escuchar lo que están hablando por teléfono. Ya. Mi buena, vecinos estudiantes de la noche, estamos entrando. ¿Usted nos puede repetir la esa de nuevo con la que recién entramos? Ya, sí, recién empecé, no hay problema. Ya. Entonces, Minutos de clase se han perdido. Ya, a ver, repito, lo que vamos a ver hoy está en la plataforma, ¿sí? Estamos en la unidad 3, entonces espero que ya hayan revisado la guía de actividad 3 y 4 y hoy me van a decir para qué fecha. No, ya vimos eso. Actividad 3 ya habíamos dicho para el 19. Actividad 4, hoy ponemos fecha. De la unidad 3 nos toca ver lo que es vistas auxiliares de corte de sección, ¿sí? En esas vistas, nosotros tenemos aquí ya lo que son los conceptos colgados en la plataforma. Entonces, en función de eso, les he abierto los documentos y vamos a ir revisando. Lo primero tenemos que ver qué nos dice la norma, el Código de Dibujo Técnico Mecánico INEM y qué nos dicen los conceptos teóricos. ¿Sí? De ahí vamos a partir al AutoCAD. Entonces, hasta mientras empiecen a abrir, que no colapse la compu después y se estén demorando, ¿sí? Entonces, en la parte de los planos de corte, les estaba explicando que los planos de corte nos sirven para ver la parte interna. En este caso dice, por ejemplo, una casa. Si usted le ve el plano de fachada, solo va a reconocer la parte externa. Si hacemos un plano de corte, las líneas internas que se trazaban como líneas constructivas, porque no las podemos ver, vamos a cambiarnos a ver ya como líneas sólidas. Nos dice una parte en la norma, en la parte de lo que es acotación, nos dice que la acotación tiene algunas reglas. Entre esas reglas es que nunca se puede acotar aristas, líneas ocultas. ¿Sí? Aristas ocultas no podemos acotar. Entonces tendremos que hacer una vista de corte, una vista de sección para poder acotar. Sí, entonces, una de las importancias de este tipo de vistas. Hasta ahí estábamos, listo. En los planos de corte, nosotros tenemos los tres planos principales. Los planos XY. Es decir, a la figura la cortaremos de acuerdo al plano XY, acuérdense. Ya les gráfico para que se entienda. XY, XZ, YZ. Ahí, YZ. Ya, esos tres planos existen. Entonces nosotros vamos a ver cómo funciona. Si nosotros tenemos un sólido, digamos
En la figura que dibujamos la clase anterior, nosotros podríamos trabajar en función de esa figura. También desarrollando un plano de una vista de corte o vista de sección. Son diferentes, ¿no? Vista de corte y vista de sección. Entonces, para eso nosotros necesitamos primero identificar los planos. Vámonos a la figura que está trazada. ¿Sí? Nosotros tenemos los ejes principales, eje X, hacia acá, eje y hacia arriba, como en física, que no hace mucho, han de haber terminado de ver, eje Z, ¿sí? Listo. Pues tenemos ahí los tres ejes. Los planos que corresponden a estos tres ejes son los que nos servirán para los tres planos nos sirven para hacer las vistas de corte y de sección. Entonces, por ejemplo, vamos al plano XY. Será este plano. O paralelos a este plano, que para nosotros sería un corte más o menos en planta. Trazaríamos, si cortamos por este plano, trazaríamos lo que vemos desde arriba. Vamos a la siguiente. Plano, le voy a poner en otro color azul. Plano XY era el que trazamos. XZ, sí, XZ es el que está aquí de pie, ¿sí? Es el vista lateral izquierda, podemos decir, una de las vistas. Está ahí. Y el plano YZ, le voy a marcar en rojo, es el que está aquí atrás. Entonces imagínense, si esto es una caja, estas serían tres de sus caras, como en física. Ejes de X, Y, Z generan estos tres planos. Y de estos tres planos nosotros tenemos que podemos hacer las vistas a una figura. Eso depende qué plano necesitamos de acuerdo a los detalles que tenga dentro el modelo. Sí, entonces vamos a ver. Señor Silva, ayúdeme con el primer párrafo. Dice planos de corte. Planos de corte. Muchos de los detalles de un diseño pueden quedar en el interior y no pueden ser vistos convenientemente los planos de fachada y elevaciones o por las vistas en planta. Los planos de corte nos permiten ver mejor los detalles de un objeto que quedan dentro del diseño. Los planos del corte permiten cortar un diseño en tajas. Estos pueden ser verticales u horizontales. Ya. Bien, listo. Entonces aquí nos indica, ¿no? El ejemplo. Sí, está entendido cómo podemos cortarle a un sólido. Entonces, de esta figura, de la figura en jabón que habían hecho para alguna de la actividad, en este caso es cortar. Sí, entonces hay diferentes tipos de corte y tipos de planos. ¿Sí? Listo, eso nos dice la norma, solo en planos de corte. ¿Sí? En vistas de sección está más adelante. Entonces, primero vemos lo que dice la teoría, después vemos cómo realizarlo. Aquí están las vistas. Vistas, ya. Tenemos también que ver lo que son las vistas auxiliares. Entonces, estamos aquí. Esos son los temas de hoy. Vistas de corte, vistas auxiliares, vistas de sección, planos de corte. ¿Sí? Entonces, en esto, primero, retomando un poco lo que ya habíamos visto antes, lo que nos dice el código de dibujo técnico es que nosotros para ubicar las vistas vamos a utilizar el método Sistema Europeo, donde la ubicación de las vistas es la vista
vista superior, vista frontal y vista lateral izquierda. En este orden, ¿no es cierto? Esas son las vistas. Entonces ahora nos dice, aquí tenemos una parte importante de que nos dice cómo seleccionar esas vistas que tenemos en el 3.1.3. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros trabajamos o cuáles vistas ponemos en nuestro plano? Esto ya es importante. ¿Cómo nosotros sabemos qué vista poner en nuestro plano? Entonces, para eso nos da algunas recomendaciones. Dice, deben seleccionarse cuidadosamente siguiendo los criterios generales indicados a continuación. Entonces, para eso me va a ayudar el señor Cristian Flores con los 4 criterios que están aquí. ¿No está? No, Inge, disculpe si no que me falle un poco el internet. O sea, se tarda un rato. La vista frontal debe elegirse de modo que muestre a la pieza en su posición normal de lo funcionamiento o utilización. Cuando la pieza no tiene una posición definida de utilización como pernos, tornillos, etcétera, debe representarla en la posición de fabricación. La vista frontal debe elegirse de modo que si sola proporciona la mayor información posible sobre la pieza y contenga además el menor número posible de elementos no visibles. El número de vistas incluye cortes y secciones. Debe ser limitado el mínimo necesario para representar la pieza sin ambigüedad. Ya. Entonces aquí nos da 4 datos muy importantes. Dice primero, la vista frontal de acuerdo al funcionamiento. Entonces, si estamos dibujando un eje que va a ser torneado, la vista frontal hará obediencia a que le veamos la forma al eje, ¿sí? Vista frontal. Por ejemplo, si vamos a hacer un proceso de fresado del lado, que la pieza se vea cómo va a funcionar. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, parece que tenía 2 agujeros de perforación. Entonces, seleccionamos de acuerdo a cómo va a ser ensamblado, digamos, dentro de una máquina o cómo va a funcionar. En la tercera nos dice, la vista frontal debe elegirse que tenga la mayor información y lo mínimo de elementos no visibles. Si nosotros tenemos elementos no visibles, ahí entran las vistas de corte o las vistas de sección. Depende que necesitemos. Listo. Y la última nos dice el número de vistas. O sea, no es que siempre con estas 3 nos basta. Vistas superior, frontal y lateral izquierda. Sino necesitamos vistas de corte, sección, para ver las partes internas del modelo, prototipo. Y esto tiene que ser el mínimo de imágenes. O sea, no es que trazo una vista de corte, una de sección, todo. Y repito cotas, eso es sin ambigüedad. Tratar de repetir lo mismo y lo mismo, tratar de hacerlo lo mínimo, pero que contenga todo lo necesario. Mínimo en cuanto a mínimos gráficos para que no sea confuso el plano y que tenga todos los detalles. Después de que nosotros sacamos un plano de taller, lo primero que hacemos es ver si constan todas las cotas, todas las vistas que me faciliten construir esa pieza. ¿Sí? Entonces, seleccionado eso, nosotros necesitaremos algunas vistas auxiliares que nos dice aquí. Las vistas auxiliares. Señor Sergio Manotoa, por favor, vistas auxiliares. Vistas auxiliares. Si fuera necesario dibujar una vista en una dirección distinta de las indicadas arriba,
o la posición de una vista no corresponde al método de disposición de las vistas utilizando. Se indicará la dirección de aquella por medio de una fecha identificada por una letra mayúscula de las últimas del alfabeto. Junto a la representación respectiva se describirá la palabra vista y la letra mayúscula correspondiente. Listo, entonces, ¿qué nos dice? Si necesitamos una posición diferente a las que les había dicho, vista frontal, vista superior, vista lateral izquierda, será necesaria una vista auxiliar. Si es una vista auxiliar, escribimos vista X, Y, Z. Si nos dice que utilicemos las últimas letras del abecedario. Y aquí está el ejemplo. Esta, por ejemplo, no tiene la dirección, la posición que nosotros, aquí tenemos la vista. Esta de aquí. Esta de aquí. Entonces nosotros no tenemos una, en el método E, no tenemos una vista que nos vaya a enfocar así. Entonces por eso esta es una vista especial, es una vista auxiliar. Nos permite identificar detalles donde los requerimos. Esta parte de acá nos indica que es un corte, no está todos los detalles, sino hasta acá estuviera todo el gráfico completo. Esta es una vista. En estos casos se tiene que definir la dirección y para eso ha puesto esta línea AZ, ¿sí? Esta de acá. Listo. Listo, entonces eso nos dice la norma en cuanto a vistas auxiliares y a vistas auxiliares y planos de corte. Ya, vamos a lo que nos dice los documentos que he trabajado en la plataforma. Sí, estos ya son un resumen básicamente de lo que se necesita saber. Una vista auxiliar es una proyección ortogonal sobre un plano distinto a los principales del sistema. Entonces ya les dije, los planos son X, Y, X, Y, Z, X, Z. Sí, los tres planos que nosotros tenemos. Entonces, en un plano diferente se harán las vistas auxiliares. No estarán en los tres planos de las vistas principales. Las vistas auxiliares, según esto, pueden ser de dos tipos, primaria o secundaria. Sí, aquí nos dice. Vamos a ver, señorita Daisy Ana Luis. Vista auxiliar primaria. Se obtiene cuando el plano de proyección es paralelo al plano de la faz con que se quiere obtener. Vista auxiliar secundaria. Cuando el plano de proyección es oblicuo a todos los planos de proyección del cubo. Ya, muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, digamos, hablábamos de que tenemos los planos, ay, perdón. Los ejes, X, Y, Z. Y en esos ejes, cuando se juntan entre dos ejes, forman una cara. Entonces, el primero dice vista auxiliar primaria. Cuando está paralelo de la faz que se quiere obtener. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar paralelo a una de las caras de la gráfica, como en el ejemplo anterior. Voy a subir. Estaba en el otro archivo. Bueno, paralelo. Y en la otra dice cuando es oblicuo a todos los planos. Es decir, no está ni paralelo ni inclinado. Está un poco difícil que le... A ver, vamos en anaranjado. Está inclinado a todos los planos, ¿sí? Entonces, no obedece ni paralelo a un plano ni nada. Tiene un ángulo con respecto a todos los planos. Ese nos dice vista auxiliar secundaria.
Aquí tenemos algunos de los ejemplos. En este caso, la vista, en el primero, la vista, el plano será generado por un plano por aquí, que nos permite apreciar esta parte de acá. ¿Sí? En la vista superior esto se ve entre, digamos así, pero no se aprecia de manera completa. En una vista auxiliar vamos a ver las dimensiones correctas, dimensiones adecuadas en esa vista de proyección. Listo. Lo mismo con los otros casos. Obtenemos algunas de las vistas y de las cuales sacamos una vista proyectada. En este caso, un plano paralelo a una de las caras en el segundo. Paralelo a esta cara, obtenemos la vista auxiliar de acá. ¿Sí? Fijémonos, ya está vista superior, vean, vista frontal, vista superior, al revés, perdón. Depende cómo le tomemos la figura, ya saben que depende de los detalles, ¿no? Entonces la vista frontal es la que tiene más detalles y menos aristas ocultas. Entonces esta es mi vista frontal. Eso nos decía la norma. Vista superior puede ser alguna que tenga cotas. Y trazamos las vistas auxiliares dependiendo si queremos paralelo o oblicuo al plan, a alguna de las caras. En este caso está paralela acá. Y por último tenemos igual, en este caso no se está produciendo paralelo al plano, como estaba acá, paralela a la línea y paralela a la vista de sección, vista auxiliar. En este caso, fijémonos que tiene un ángulo y acá traza la vista auxiliar. Sí, entonces eso hay que tener en cuenta al momento de decidir. Como decidíamos, su compañero nos leyó 4 de las reglas principales para escoger bien las vistas que necesitamos. Entonces, Vistas. ¿Qué te van a entrenar para que seas funerario? ¿Qué te parece que cajas más? ¿De dónde asomas todo el día, mami? ¿Cómo se llama? ya, señor Chango, gracias por ponerse mote. Bueno. Las vistas auxiliares básicamente resultan de ser proyectadas a partir de la vista superior, frontal o vistas laterales. Y de acuerdo a eso llevan sus nombres. ¿Sí? Las vistas de estas auxiliares tienen que llevar la misma escala de la vista principal y pueden ser acotadas. ¿Sí? Recuerden, las aristas ocultas nunca se acotan. Listo. En este caso es un procedimiento. Primero vamos a ver otros casos. Ya. Nosotros también tenemos lo que son cortes, vistas de corte. Hay que distinguir bastante lo que son las vistas de corte y las vistas de sección. Las vistas de corte incluyen las proyecciones de las aristas que se encuentren detrás, mientras que las vistas de sección solamente permiten un espesor a la cara que estamos viendo. Por ejemplo, en este modelo que está aquí de ejemplo, en la vista de sección, vista de corte, nosotros vemos, por ejemplo, si me ubico desde acá para realizar la vista de corte, tendría una forma así. Y la perforación en aristas ocultas. ¿No es cierto? Mientras que en la vista de sección, solamente lo que nos interesa en la vista de sección es qué es lo que está sucediendo en esta cara. Solo nos quedará en la imagen de esta cara.
no tendrá sus aristas ocultas para la perforación ni ningún detalle posterior. Sí, entonces eso sería la diferencia entre vista de corte y vista de sección. En este caso, la vista de sección quedaría algo así, solamente con su rayado. Sí, este rayado depende del material. Listo. Entonces, vistas de corte incluyen todos los detalles que se pueda ver en aristas ocultas atrás. Se ven todas las aristas que estén detrás, mientras que en la vista de sección solamente se ve una parte de la figura. Solo se ve la cara que queremos identificar, cómo es su área, cómo es su forma. Sí, ese sería cortes y secciones. Ya. ¿Cómo nosotros realizamos una vista de corte? Y es lo que incluye en la actividad. Cuando realizamos, seleccionamos primero un plano de corte. El plano de corte o las vistas auxiliares, todas este tipo de vistas nos sirven para generar, ver qué es lo que está sucediendo dentro de una figura. ¿Sí? Como habíamos visto en el caso de una casa, una vista de sección servirá para ver las partes internas que tiene. Lo mismo en las piezas mecánicas. Entonces, primero el observador, la persona, el dibujante, ustedes son los que van a seleccionar por qué plano le corto y por qué. En este caso, seleccionó un plano de corte paralelo a la vista frontal, que sería para mí. Si nosotros decimos que esta es nuestra vista frontal. Si esta es la vista frontal, el plano de corte está siendo paralelo. ¿Sí? ¿Por qué no le cortaría de manera horizontal? Con un plano de manera horizontal. Veamos, señor Kevin Moncada. Tengo que leer, ¿no? Todo, ¿no? ¿O cómo? Eso no escuché en lo que es lo último, porque tengo la voz un poquito mal. Sí se me escucha. Señor José Vázquez, por favor. ¿Por qué usted seleccionaría? Dígame. Es que no vale cortar horizontal porque no mostraría todos los, la magnitud en este caso de lo que se va a cortar. Ya, no se verían todos los detalles. No se vería las dos. Exactamente. Sí. Muy bien, gracias, señor Vázquez. Ya, entonces nos dice que él seleccionaría ese plano porque si selecciona un plano, digamos, acostado, paralelo al plano superior de aquí, no nos serviría de nada porque vamos a ver lo mismo que veríamos desde una vista superior. Entonces, por eso son los planos de corte, son en vistas que ayuden a hacer que veamos los detalles internos de la pieza. En este caso, esta de aquí. Listo. Preguntas hasta aquí. Fijémonos acá, no coloca ninguna otra vista a más de la vista superior y una vista de corte. ¿Sí? Lo que pasa en las vistas se coloca en aristas. Si esta fuera una vista, acá le voy a hacer la misma vista, perdón. Si esta fuera una vista lateral, perdón, en este caso esta vista de acá, vista frontal. Depende de la cara que nosotros elijamos, ¿no es cierto? Si esta fuera una vista frontal, yo necesito colocar las aristas ocultas. Aristas ocultas. Ya, este es el centro de este centro.
Y este es el borde de atrás del radio. Entonces, en la vista frontal tendríamos que colocar estas como aristas ocultas. ¿Qué pasa en una vista de corte? Nosotros ya las colocamos como aristas vivas. Sí, las colocamos como si en verdad hubiéramos cortado la figura. Estas de acá. Sí, ya son líneas reales, ya no están líneas entrecortadas. Es la mayor diferencia entre una vista lateral, digamos en este caso, y una vista de corte. Listo. Las vistas de corte tienen que tener una sección rayada. Ya. ¿Cómo representamos nosotros un corte? Necesitamos utilizar en orden alfabético las letras en orden alfabético. Es decir, si en mi plano yo tengo 5 cortes, tendré corte AA, como está aquí. Tendré el corte BB, CC y así sucesivamente, ¿sí? Los cortes se corresponden por letras. Y tenemos, antes de sacar un corte, tenemos que trazar la línea de ejes que va a dictar ese corte. Y hacia dónde tenemos la proyección. ¿Sí? En este caso, vista A, sección corte AA y una vista hacia ese lado. Es decir, cuando cortemos la figura, en el método europeo de las vistas, vamos a graficar lo que se ve para este lado del corte. Sí, de este lado para acá. Y eso lo colocamos en la proyección. Fíjense que estas líneas concuerdan, coinciden con las demás vistas. ¿Listos? Ya. A ver, señor Toscano. ¿Qué características nomás tiene una vista de corte? ¿Cómo la trazamos? Dígame todo lo que entendió hasta aquí, señor Toscano. ¿Me podría repetir la pregunta, Inge? Disculpe. Dígame un resumen de lo que le dije acerca de las vistas auxiliares y de corte. Ya, bueno. A ver, sigamos. Ya, espero que esté claro. Entonces, en este ejemplo vemos la diferencia que les había dicho entre corte y sección. En el corte nosotros vemos todo lo que va detrás. Todo lo que está detrás va a estar trazado. Mientras que en la vista de sección solo vemos la parte sólida que se ha cortado. En el caso de la tarea, solo la parte sólida que se cortará de jabón, que se cortará con el estilete o el cuchillo, ¿sí? Solo esa sección, esa carita que queda ahí cortada. En la vista de corte, proyectamos y tenemos todo lo que esté detrás del corte. Por eso las líneas tenemos que trazarlas AA. Nosotros elegimos qué necesitamos. ¿Necesito un corte o necesito una sección? Decidimos dependiendo la forma, dependiendo la figura que tenemos. Si nos dice es un rayado fino con 45 grados, según la norma, y aquí están algunos ejemplos. Ya, esas son vistas de sección. Como habíamos visto, hay diferentes tipos, la que es completa y la que es parcial. Entonces, esta sería una parcial, ¿sí? En este en especial.
Lo que nosotros tenemos aquí en la vista 1 es una vista de corte, ¿sí? Completo, ¿no es cierto? Una vista de corte. Rayado a 45 grados del corte. ¿Qué más podemos decir de ahí? Está todo cortado. En la 2 nosotros ya tenemos un semicorte y en la otra tenemos un corte parcial, que es solo esta parte. Entonces, como habíamos dicho, las vistas de corte y de sección nos sirven para ver cómo es la figura por dentro. En este caso sí se puede apreciar cómo es por fuera, pero tiene sus detalles adentro. Entonces nosotros decidimos qué trazos realizar, qué vista de sección o vista de corte realizar. Sí, existen varios tipos de lo que son nuestras vistas de corte y vistas de sección. En los tipos de corte tenemos, ya vimos arriba el 1, ¿no es cierto? Corte total, semicorte, corte por planos paralelos, corte por planos paralelos separados, por planos sucesivos, por giro, corte parcial o rotura. Siendo los que estaban graficados arriba, era un corte total, un semicorte y un corte parcial o rotura. Los que tenemos acá. Aquí. Listo, entonces esto hasta aquí se parece fácil, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer un trabajito para no hacerle tan tedioso. Desde la hojita, tipos de cortes, página 7 del contenido de la unidad 3, nos vamos a organizar en 4 grupos. Van a hacer un resumen de los tipos de corte con las características de cada tipo de corte, ¿sí? Entonces, en un organizador gráfico, un resumen textual o como ustedes deseen, lo presentamos aquí, ¿sí? Entonces, ahorita voy a organizar los grupos. Este documento está en la plataforma. Les voy a organizar los grupos. Son 4 grupos. Señor José Vázquez, ¿tiene alguna pregunta? Está activado su micrófono. No se activó el micrófono, está iba a ver en la plataforma. Ahí, muy bien. Entonces en la plataforma tenemos ese documento, lo revisamos, hacemos un organizador gráfico entre el grupo, ¿sí? Donde resuma desde la hoja que vimos tipos de cortes. Ahí ustedes tienen los tipos de corte, las características. Tienen que hacer un resumen de estos tipos de corte. Si encuentran otras aplicaciones, otras fotos, quieren poner en PowerPoint, todo está muy bien, ¿sí? Entonces, ahorita les creo 4 grupos para trabajar. ¿Alguna pregunta, señor Chango, antes de mandarles a los grupos? Díganme. ¿En qué nombre tiene el documento que tenemos que ver en la plataforma? Este es, déjame ver, cortes y secciones. Inge, una Gracias, pregunta, ¿pero usted va a poner los grupos a su disposición o otra? Sí, se crean automáticos. El programa, el programa Zoom nos crea automáticos. Quedan entre 3 o 4 personas los grupos. Sí, entonces ahorita les agrego a las salas, tienen 20 minutitos para hacer esta actividad. Sí, por eso Inge, yo le pregunto a usted si disponer grupos, ¿cómo nos va a coordinar para poder presentar abajo? Ahí sí. A ver, ¿cómo? Pueden hacer bulla de fondo. O sea, usted nos va a disponer los grupos y abajo para poder coordinar ahí con el trabajo y todo. Claro, estos grupos yo les hago en la clase y tengo la evidencia, que es las capturas de pantalla y el video de cómo están organizados los grupos. Ahorita ya están las salas listas.
Ya, ahorita pueden ingresar a sus grupos. Ya les mando el listado de cómo están organizados. Señor Vázquez, tiene que aceptar el ingreso al grupo que ya está ahí en la pantalla. Sobre la forma. Si realizamos un corte, de la forma veremos una imagen sutilmente en las vistas inferiores. Presentadas por una primer análisis. Giramos la pieza, dice para ver su presentaciones. Vemos que tiene varios agujeros en los distintos planos. Dice que vamos a necesitar, dice el tipo de cruz. Se realiza un corte de la forma que veremos como corte AA. Tenemos las vistas inferiores y algunos agujeros en su totalidad. Es bueno, eso es lo que es. Ya. Se realiza Señor Manunto, ¿qué pasa? ¿Necesita ayuda?
Señor Tizalem, usted está solito en este grupo, ¿qué pasa? Es eso mismo, por eso estaba haciendo solo yo, nada más dije. Sí está haciendo. No hay problema. Estuvieron 4 compañeros, 3 compañeros en su grupo y se ha quedado solo. Creo que se han desconectado, no sé. Ya, bueno. A ver, esperemos que estén todos. Listo, a ver, les repito las indicaciones del archivo que está en la plataforma, páginas de las 7 a la 15, hacer un organizador gráfico. Pueden complementar con información extra, gráficos tomados del internet para presentar, ¿sí? Es un trabajo por grupo proyectado durante la reunión con la explicación de todos los integrantes. ¿Alguna pregunta? 5 minutitos más les mando a los grupos o ya están listos para empezar. ¿Nos podría dar unos 5 minutitos más, ingeniera, por favor? Ya, ahorita les vuelvo a mandar a sus grupos. Sí, ingeniera, gracias. Ya. Disculpe, ¿solo presentamos del organizador o es como una tipo de exposición hay que darle? Exposición. Muchas gracias. Ya. Dije, disculpe, no hay problema si hacemos la presentación en PowerPoint. Es que mi licencia del Word ya se me terminó y no puedo hacer. Claro, en PowerPoint, en el que ustedes deseen, no hay problema. Aunque expongan los temas en el organizador gráfico, no hay problema. Listo, se van 5 minutos a los grupos. Señor Chango, ¿en qué grupo estaba? Que se ha salido. ¿Mm? Ya se ha salido, ¿no? Vamos otra vez. Y ahora. Ok, empezamos por el grupo del señor Alex Silva, Cristian Flores, Santiago Yucha y Espíritu Cepeda, por favor. Ya tienen que tener listo para poder compartir la pantalla. Si necesitan ingresar con por la computadora, háganlo pronto. Y pueden empezar. Todos tienen que participar, por favor. Todos los del grupo. Ya, ingeniera. Buenas noches, compañeros, ingeniera. Vamos a hablar un poquito lo que es los tipos de cortes. Debido a la gran variedad de las piezas que tienen distintas zonas ocultas, aparecen distintos tipos de corte, en los cuales tenemos el corte total. El corte total es producido por un plano a lo largo de toda la pieza. En este corte se elimina todo lo que es la mitad de la pieza. Este tipo de corte es recomendable en 2 ocasiones, cuando es necesaria una segunda vista para completar la acotación necesaria. Cuando es necesario la segunda vista, ya que la vista en cortes no es suficiente para tener una idea clara de la pieza y su función. Un ejemplo que podría darles en este tipo de corte es que, bueno, relacionado a lo que es mi trabajo, no sé si todos han visto lo que es un transformador. En este tipo de planos se le hace un corte total cuando se quiere saber lo que hay dentro del tanque, en este caso la parte activa, para poder colocar los soportes que son para sujetar la parte activa. Ese sería un ejemplo para, lo que es el corte total.
También voy a hablarles yo un poquito de lo que es el semicorte. El semicorte, también llamado medio corte o corte a un cuarto, es el que produce una pieza simétrica, quedando media vista en corte y la otra sin corte. Este tipo de cortes también es muy común, bueno, lo he visto, es muy común para poder señalar e identificar el grosor y el espesor del material. Es con el que se va a poder trabajar lo que es en este caso, como lo digo, referido a lo que es mi trabajo. Lo he visto más en esta condición para saber el espesor y del material con cuál se va a fabricar. A continuación, mi compañero sigue con los diferentes tipos de cortes también. Los compañeros, por favor. Dicen, disculpe, Cristian Flores era el siguiente, pero estaba teniendo problemas de internet. No sé si entraría a la reunión. No está. Continúa el siguiente. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Yo le voy a hablar sobre el corte de planos paralelos separados. Se trata de un corte parecido al anterior. El plano de corte es único, sino que también no es único, sino que también encontramos varios cortes distintos y paralelos a los planos de proyección. En la vista de corte alzado se representa como cortes distintos separados por una línea de eje, trazo, punto indicado por letra correspondiente. Este tipo de corte es recomendable cuando la parte de la pieza se dibuja en corte pequeña en comparación al resto de la pieza. Continúe. Sí, ¿a cuál toca? Disculpe, Perdón, licenciada, estaba- ¿se me puede citar? disculpe, ingeniero. Disculpe, se me cayó el internet. Continúen, sigan, por favor. ¿Quién le toca? Vamos. Faltan dos compañeros. Señor Flores, que dijeron que no puede ingresar. Bueno, a mí me toca el corte por giro. El corte por giro se da cuando las formas anteriores no están alineadas de forma paralela, sino de forma oblicua. Estas se dibujan como si las dos superficies cortadas estuvieran en el mismo plano. Una característica de este corte sería que la vista del corte tiene una longitud distinta a la del cuerpo. La siguiente es el corte parcial o rotura. Este es limitada por una línea continua, fina, irregular y se traza a mano alzada. La línea no coincide con ninguna arista de la pieza después de haber sido cortada. Esa es nuestra exposición, ingeniera. Disculpe los inconvenientes con los compañeros que no están con el internet bien. Ya, muchas gracias. Me gusta bastante lo que han hecho con
Con las imágenes, sí, aunque parece que los problemas de internet no les ayudan mucho al grupo. Vamos al grupo 2, por favor. Grupo de... ¿dónde está? Cañar, Vázquez, Moncada y Manotoa. Eric Cañar, José Vázquez, Kevin Moncada y Sergio Manotoa. Ha estado grupo 2. Mis otros compañeros tienen que exponer primero, ingeniera. Es un solo documento por el grupo. Así que alguien proyecta la pantalla y todos participan. Claro, por eso digo, mis otros compañeros tienen que exponer primero. Compartir la pantalla. ¿No se organizaron? Ingeniera, sí nos organizamos, pero todavía recién por falta de internet un compañero, como tenía el internet lento, no se llegaban las imágenes y recién está poniendo las imágenes, ingeniera. Vamos al grupo de Daisy. En total nuestro grupo estuvo nomás solamente 3 personas, ya, y al parecer cuando usted creó la segunda reunión, o sea, las otras personas que estaban se conectaron muy tarde, así que en mi caso yo tengo lo que sería el resumen de otro compañero, o sea, 2 personas, en un solo documento. Ya, comparto. Ya, pues entonces ya, solamente Eric y yo, pues ya pues Eric. ¿Y qué hacemos con tu compañero Luis, que también ya tiene listo también otro documento? También lo compartir pantalla, ¿no? Supongo. Aparte lo de él, ¿no? Para así evitar problemas. Compartan la pantalla, por favor. Ya, pues. Al presencial. Voy a poner la imagen del grupo, del mejor grupo en la plataforma. Ya pues, ahí ya. Bueno, buenas a todos. Hola, buenas a todos. Somos el grupo 2 que está conformado por Eric Cañar, mi persona, Kevin Corte total. El corte total es producido por un plano a lo largo de toda la pieza o objeto. Al realizar el corte se elimina mitad de la pieza y al eliminar mitad de la pieza ya podríamos observar y tener mejor visión para poder sacar las vistas. El semicorte, o también llamado corte medio, o también se puede llamar corte a un cuarto. Este corte se produce a una pieza simétrica, quedando solo la media vista en un corte y la otra sin corte, y se elimina una cuarta parte. En este corte no se representan aristas ocultas. Si coinciden una de las aristas con el eje de simetría, prevalece la arista. En este tipo de corte también es recomendable en 2 tipos de ocasiones. La primera sería cuando en cada una de las 2 partes se ven más detalles, y la segunda sería cuando en este tipo de corte supone un ahorro notable de trabajo, para que sea más fácil la parte más visible y la parte exterior que la parte acotada. Gracias, hasta ahí. Parece que nos hemos pasado ya 5 minutos de la hora. 7:40. Sí, entonces, sí, ya estamos atrasaditos. La siguiente clase empezamos con los grupos faltantes. Organícense, por favor, una buena presentación. Y con eso empezamos la siguiente clase. Perdón. Entonces, ingeniero, en la próxima clase acabamos de exponer. Sí, repiten y terminan todos.
Sí. Gracias. Este mío, o sea que otra vez voy a repetir lo de las posiciones, otra vez. Este grupo, desde el grupo 2, porque Ya, queda inconcluso. Muchas gracias, Ya, chicos. Disculpen mandarles con las justas. Es la hora que ustedes Ingeniera, entraron. ingeniera, Dígame. yo le quería pedir de si fuera tan amable o si nos podría facilitar los videos de las antiguas clases que nos dio, de las otras clases que nos dio. Ya. Sí, Ya, sí, les voy a subir a la lista de reproducción. sí, háganos ese favor, ingeniera, ya que como muchos de nosotros hemos tenido problemas con esto de las computadoras y de la instalación, entonces sí se nos ha hecho un poco dificultoso el proceso de las tareas. Entonces sí quisiera que nos haga ese favor de facilitar los videos para poder igualarnos. ¿De qué día les falta el video? Porque he tratado de subir todos los días. Termina la clase y les subo el video. ¿Les falta algún día en específico o Porque no yo saben? yo entré en la plataforma y no salía los videos, por ejemplo, cómo hacer la tarea en el AutoCAD. Entonces yo quería ver cómo fue la clase para yo guiarme ahí, entonces no salió. Unidad 2, vistas. ¿Sí está? Ya les Ya, reviso. Con todo ya ya. les reviso. Entonces ya voy a revisar, ingeniero. Ya. Gracias. Ok, eso es Muy unidad amable. 2. Lo que me preguntó es unidad 2. Ya, no hay Ya. problema. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Lo hacen bien.